Bienvenidos a nuestro repaso de temas de historia de España para segundo de bachillerato. Vamos a sumergirnos en el complejo proceso que transformó la península ibérica a partir del año 711. Hablamos, claro, de la llegada de los musulmanes, de la formación de Al-Ándalus, su evolución durante casi 8 siglos y, por supuesto, el enorme legado que dejó. Para entender todo esto, es fundamental situarnos justo en el momento anterior. El reino visigodo estaba en una crisis profundísima. No era un estado fuerte para nada. Sufría unas luchas de poder terribles por culpa de su monarquía que era electiva. Y claro, esa inestabilidad fue, digamos, el caldo de cultivo perfecto para lo que iba a pasar. Y la historia, como tantas veces, arranca con una conspiración, con una traición. Un sector de la nobleza visigoda, que estaba enfrentado al rey Rodrigo, busca ayuda militar fuera. Llaman a la puerta del norte de África, al gobernador de Ifriquia, Musa ibn Nusayr. Y este responde. Envía en el 711 una expedición, relativamente pequeña, de unos 7.000 hombres, la mayoría berberes, y al mando iba Tariq ibn Ziyad. Desembarcan en Gibraltar. Que, de hecho, el nombre viene de ahí, ¿no? Justo. Gibraltar viene de Jebel at-Tariq, que significa la montaña de Tariq. El nombre ya nos cuenta el inicio de la historia. Y poco después de desembarcar, llega el momento decisivo, la batalla de Guadalete. Ese es el punto de inflexión. Ahí se rompe todo. El ejército de Rodrigo es derrotado y el propio rey muere en la batalla. Pero lo crucial es, ¿por qué pierden de esa manera? Parece casi seguro que los nobles que apoyaban a los herederos del rey anterior, de Witiza, abandonaron a Rodrigo. O sea, que lo dejaron solo en mitad de la batalla. Básicamente. Lo que nos dice que la división interna era tremenda. A partir de ahí, la conquista fue rapidísima, sorprendentemente rápida. ¿Cómo se desmorona un reino entero con esa facilidad? Pues por una combinación de factores. Primero, la debilidad visigoda. Era un reino muy centralizado. Una vez que cae la capital, Toledo, la resistencia organizada, se desvanece. No hay un plan B. Además, los conquistadores fueron muy listos. Usaron la red de calzadas romanas para moverse a una velocidad increíble. Y luego está la poca resistencia local. La población, la gente de a pie, no se levantó a defender a sus señores. Claro, para muchos no cambiaría tanto la vida o incluso mejoraría. O eso pensaban. Veían a los musulmanes como una alternativa a los abusos de su propia nobleza. Y un último punto, que fue fundamental, la política de pactos. Cuando no podían tomar una ciudad por la fuerza, ofrecían acuerdos. El más famoso es el que se firmó con Teodomiro, en el sureste. A cambio de un tributo, le permitieron mantener cierto poder y autonomía. Era una oferta muy difícil de rechazar. Desgranemos un poco ese avance. Después de Guadalete, ¿qué pasa? El propio Musa llega con un ejército de refuerzo ya de 18.000 hombres. Toman Medina Sidonia, sitian Sevilla, que se convierte en su base de operaciones, y desde ahí un ejército va a por Córdoba y otro a por Mérida. Mérida resistió muchísimo, casi un año. Pero al final cayó. Cayó. Y la toma de Toledo, la capital, fue el golpe psicológico y político definitivo. Además, se hicieron con el tesoro real visigodo. Y con la capital controlada, se expanden hacia el norte. Musa ataca el noroeste. Ocupa plazas como León y Astorga. Tariq, por su parte, avanza por el valle del Ebro, toma Zaragoza y allí pacta con familias importantes. Como la de los Banu Qasi, ¿no? Esa misma. Los Casios. Una familia visigoda que se islamiza y se convierte en una dinastía poderosísima. La conquista termina, digamos, con la toma de las últimas ciudades en la Septimania, ya en la actual Francia como Narbona o Nimes. Y mientras todo esto pasa, ya hay un pequeño foco de resistencia naciendo en Asturias, sobre el 722. Sí, pero en ese momento era algo muy incipiente. Una vez que se asientan, ¿cómo se organiza políticamente este territorio nuevo? Al-Ándalus. Pues Al-Ándalus pasa por varias etapas políticas, muy diferentes entre sí. La primera es el Emirato dependiente de Damasco. Esto va del 711 al 756. En esos primeros años, Al-Ándalus no era más que una provincia, una más del gran califato omeya. La capital estaba en Damasco. O sea que el poder real estaba lejísimo. A miles de kilómetros. El que mandaba aquí era un emir, un gobernador, que lo nombraba directamente el califa. Y aquí es donde la historia da un giro de película. Hay un golpe de estado en Damasco y todo cambia. Así es. Es un momento clave. En el año 750, la dinastía omeya es masacrada por otra, los abásidas. Los abásidas trasladan la capital a Bagdad,
y en esa matanza solo sobrevive un príncipe omeya, Abd al-Rahman I, un joven que consigue escapar, cruza todo el norte de África perseguido, llega a la península, y aquí, con el apoyo de los clientes de su familia, se hace con el poder y en el 756 se proclama emir independiente. Ahí nace el Emirato Independiente. ¿Qué significaba ser independiente en ese momento? Significaba independencia política total. O sea, ya no recibía órdenes de Bagdad. Pero, y esto es importante, seguía reconociendo la autoridad religiosa del califa. Era una ruptura política, pero no religiosa. Exacto. Un equilibrio muy inteligente. El siguiente paso, sin embargo, lleva a Al-Ándalus a su momento de máximo esplendor. Sí, con Abd al-Rahman III. Damos un salto hasta el año 929. Él decide que ya no tiene sentido reconocer a nadie y se autoproclama califa. Nace el Califato de Córdoba. Y eso sí que es la ruptura total y definitiva. Total. Ahora Al-Ándalus tenía su propia autoridad política y religiosa. Córdoba se convierte en la ciudad más próspera, más culta de todo Occidente. Es un apogeo militar que además continúa con figuras como Almanzor, famoso por sus campañas de saqueo, las razias contra los reinos cristianos. Pero este califato tan poderoso también se fragmenta. ¿Cuáles fueron las causas? Pues fue una mezcla de problemas, divisiones internas sobre todo entre árabes y berberes que nunca se solucionaron del todo, también una integración territorial bastante deficiente y sobre todo que el poder se había militarizado tanto que la figura del califa se debilitó. Y de esa fragmentación surgen los reinos de taifas. A partir del 1031, sí. El poder se disgrega en muchísimos reinos pequeños y aquí se da una paradoja. Fueron periodos de una riqueza cultural increíble, pero de una debilidad militar enorme. Claro, eran reinos pequeños y a menudo enfrentados entre sí. Y esa debilidad les obligaba a pagar tributos, las famosas parias, a los reinos cristianos para que no les atacasen, y los hacía muy vulnerables. Lo que provoca que pidan ayuda a nuevas fuerzas que vienen del norte de África. Exacto. Primero llegan los almorávides para unificar al Andalus, pero su poder acaba decayendo. Luego, después de otra etapa de taifas, llegan los almohades y vuelven a unificarlo todo. Pero el poder almohade recibió un golpe mortal en una batalla. La batalla de las Navas de Tolosa, en 1212. Esa derrota es el principio del fin. Abre el valle del Guadalquivir a la conquista cristiana. Y de todo el inmenso territorio de Al-Ándalus, solo sobrevive un último bastión. El reino nazarí de Granada sobrevive más de 250 años. Lo consigue gracias a su geografía, que es muy montañosa y difícil de conquistar, al pago de tributos a Castilla y también, a que Castilla tenía sus propias crisis internas. Hasta que finalmente es conquistado en 1492 por los reyes católicos. Vamos a analizar ahora cómo era la vida en Al-Ándalus, cómo se organizaba esa sociedad tan compleja. Era una sociedad muy diversa, un mosaico, y estaba estructurada principalmente por la religión. El grupo dominante eran los musulmanes. Pero no eran todos iguales, ¿verdad? Para nada. Estaban muy divididos étnicamente. En la cúspide, la élite eran los árabes. Poseían las mejores tierras, ocupaban los altos cargos. Eran la aristocracia. ¿Y por debajo de ellos? Estaban los bereberes. Muchos eran soldados, venían del norte de África y se asentaron en zonas más rurales, más montañosas. Protagonizaron muchísimas revueltas. Y luego el grupo más grande. Los muladíes. Que eran los hispano-visigodos que se convirtieron al Islam. Eso es. A menudo lo hacían para obtener ventajas sociales y sobre todo para no pagar ciertos impuestos. El otro gran bloque social eran los no musulmanes. Tenían que pagar un impuesto personal, la guidia. Que eran los mozárabes y los judíos. Correcto. Los mozárabes eran los cristianos que vivían en territorio musulmán, y los judíos, cuya situación mejoró muchísimo respecto a la época visigoda. Eran una comunidad urbana, muy activa en el comercio, la medicina. Y en la base de todo, como en casi todas las sociedades de la época, los esclavos. Sí, en la base de la pirámide estaban los esclavos. La economía andalusí también supuso un avance enorme. Fue una economía muy dinámica. La base era la agricultura, pero la revolucionaron. Introdujeron técnicas de regadío muy avanzadas, como la noria, las acequias. Y cultivos nuevos. Cultivos que hoy nos parecen de aquí de toda la vida. El arroz, la caña de azúcar, el algodón, los cítricos como la naranja.
Y las ciudades eran el otro gran motor económico. Desde luego. Eran grandes centros de producción artesanal. Y el comercio, centralizado en los zocos, era muy próspero. Puertos como el de Sevilla o Almería tenían una actividad de exportación brutal. Y nos queda el legado cultural, que es, sin duda, una de sus aportaciones más importantes. Fue un puente de conocimiento entre Oriente y Occidente. Un puente que transmitió el saber clásico. Exacto. En ciencia y pensamiento fueron punteros. Tienes a filósofos como Averroes, médicos, matemáticos, que desarrollaron el álgebra. Tradujeron y, sobre todo, preservaron muchísimas obras clásicas griegas que en Europa se habían perdido. La lengua es otro campo donde la huella es evidente. El castellano actual conserva miles de arabismos. Almohada, acequia, alcalde, álgebra. La lista es interminable. Y los nombres de los lugares, la toponimia. Totalmente. Y no solo eso. En poesía crearon formas de una finura increíble, como la moaxaja o el cégel. Y por supuesto el arte. Nos dejaron joyas arquitectónicas que son mundialmente conocidas. Desarrollaron un arte propio, inconfundible. La mezquita de Córdoba o la Alhambra de Granada son tesoros de la humanidad. Miremos ahora a los reinos cristianos en la península ibérica. Tras la rápida expansión musulmana en las zonas montañosas del norte, al margen de ese dominio, comenzaron a surgir pequeños focos de resistencia. Es el inicio de un proceso de varios siglos que va a reconfigurar por completo el mapa político. Exacto. Y es que es muy interesante ver cómo lo que empezó como algo casi anecdótico, en zonas que estratégicamente no eran una prioridad para los emires, pues fue ganando cuerpo y organización. No fue un plan preconcebido desde el principio, para nada. Fue una evolución gradual muy compleja. El punto de partida que a menudo se menciona es la zona cantábrica, con la figura de Pelayo y la batalla de Covadonga en el 722. Sí, aunque, hay que matizar su importancia. Para las crónicas islámicas, Covadonga fue una escaramuza menor. La formación del reino Astur como una entidad política es algo posterior, ya de mediados del siglo VIII, y se vio favorecida por una gran sublevación de los bereberes en la península, lo que les hizo abandonar sus posiciones en el norte. O sea que eso les dio el espacio necesario. Eso es. Durante su primer siglo, este reino Astur estuvo a la defensiva, protegido por las montañas, claro. Pero no se quedó quieto. Se expandió, trasladó la capital a León y, con el tiempo, pasó a llamarse Reino de León. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, porque de este reino surge Castilla. Efectivamente. Castilla era la frontera oriental del reino asturleonés, una zona de llanuras muy poco poblada y muy expuesta a los ataques desde Al-Ándalus. Y esa necesidad de defensa constante obligó a construir fortificaciones, castillos, de ahí viene su nombre. La población era una mezcla de campesinos y guerreros, muy celosos de su libertad frente a la servidumbre más tradicional del núcleo asturleonés. Y de ese caldo de cultivo surge un líder, Fernán González, que proclama la independencia de Castilla. Mientras tanto, ¿qué pasaba en los Pirineos? Pues en la zona pirenaica el origen es distinto. El emperador Franco Carlomagno creó la llamada Marca Hispánica. Una franja fronteriza, ¿no? Sí, una franja militarizada para proteger su imperio. Con el tiempo, a medida que el poder carolingio se debilitaba, esos condados que la formaban empezaron a actuar por su cuenta. Así que de ahí surgen otros núcleos. En el Pirineo occidental, el clan de los Arista expulsa a los francos y da origen al reino de Pamplona. En la zona central surgen los pequeños condados de Aragón, Sobrarbe y Ribagorza, y en la parte oriental los condados catalanes. Aquí fue clave la figura de Bifredo el Velloso, que unificó los principales condados. Y luego se independizan. Sí, más tarde. En el 987, el conde Borrell II se independizó de facto de los reyes francos. Es fascinante cómo la presencia musulmana al sur, paradójicamente, reforzó el poder de estos condes locales. Frente a un rey franco que estaba muy lejos y no podía ayudarles. Eso es, era lejano e inoperante. Vale, ya tenemos las piezas sobre el tablero a comienzos del siglo XI. León, la independiente Castilla, Pamplona, los condados aragoneses y los catalanes. Y entonces aparece una figura que lo agita todo. Sancho III el Mayor, rey de Pamplona, una figura absolutamente central. Llegó a reunir bajo su control Navarra, Castilla, León y los condados aragoneses. Casi nada.
Pero lo realmente trascendental fue lo que ocurrió a su muerte, en 1035. Su testamento dividió el territorio entre sus hijos. Es en ese momento cuando Castilla y Aragón, que hasta entonces eran condados, se convierten en reinos. Es el nacimiento formal de dos de los grandes protagonistas de los siglos venideros. A partir de esa división, el mapa se reorganiza. ¿Cómo evolucionan estos nuevos reinos? Bueno, pues el reino de Castilla y el de León inician un proceso de acercamiento, con uniones y separaciones, hasta su unión definitiva en 1230 con Fernando III. Y mientras, en el este, se produce otra unión clave. Sí, el matrimonio en 1137 entre Petronila, la heredera del reino de Aragón, y Ramón Berenguer IV, conde de Barcelona. Y eso da lugar a la corona de Aragón, que no es una fusión sino una unión dinástica. Precisamente, una estructura confederal. El reino de Aragón y los condados catalanes mantienen sus propias instituciones, sus leyes, sus costumbres. Pero compartían rey. Exacto. Su hijo Alfonso II sería el primer rey de la corona de Aragón ya unificada. ¿Y qué fue de los otros reinos? Pues el reino de Pamplona, que en el siglo XII pasa a llamarse Reino de Navarra, se encontró de repente encajonado entre Castilla y Aragón. Le cierran el paso para expandirse hacia el sur. Y al oeste, en 1139, Alfonso Enríquez independiza Portugal del Reino de León, creando un nuevo reino, que iniciará su propia expansión hacia el sur de forma independiente. Con los reinos ya consolidados, llega el momento de la gran expansión hacia el sur. ¿Cuál fue el detonante? El punto de inflexión fue la desintegración del Califato de Córdoba en 1031. Al-Ándalus se fragmentó en pequeños reinos, las taifas, que a menudo estaban enfrentadas entre sí. ¿Y esa debilidad militar cambió por completo el equilibrio de poder? Los reinos cristianos pasaron de la defensa y la consolidación a una ofensiva a gran escala. El primer gran golpe sobre la mesa lo da Castilla. Sí, la conquista de Toledo por Alfonso VI de Castilla en 1085 fue tan alarmante para las taifas que pidieron ayuda a los almorávides, un poder emergente del norte de África, lo que frenó temporalmente el avance. Pero la dinámica ya era imparable. En el siglo XII, la expansión continúa en todos los frentes. Así es. Por el oeste, el recién creado Reino de Portugal toma Lisboa en 1147, y por el este, la Corona de Aragón avanza por el Valle del Ebro. Alfonso I de Aragón conquista Zaragoza en 1118. Una plaza importantísima. Fundamental. Y luego Ramón Berenguer IV toma Tortosa y Lleida casi simultáneamente. Y llegamos al siglo XIII, el de los avances definitivos, que arranca con una batalla crucial, las Navas de Tolosa, en 1212. Una victoria aplastante. Fue una coalición de los ejércitos de Castilla, Aragón y Navarra contra el poder almohade, que había reemplazado a los almorávides. Y esa derrota fue la que abrió la puerta del sur, y la conquista se acelera de forma vertiginosa. En las décadas siguientes el mapa cambia radicalmente. Mira, Fernando III, ya rey de la unificada Corona de Castilla y León, conquista el corazón de Al-Ándalus, Córdoba en 1236 y Sevilla en 1248, además de Murcia y Extremadura. Mientras tanto, Jaime I, el conquistador de la Corona de Aragón, se lanza al mar. Exacto, se lanza al mar y conquista las Islas Baleares en 1228 y luego el Reino de Valencia en 1238. Dos proyectos de expansión muy distintos, uno continental y otro marítimo. Y Portugal, por su parte, culmina su expansión hacia el sur con la toma de Faro en 1249, definiendo prácticamente sus fronteras actuales. De modo que en poco más de medio siglo, todo el territorio peninsular, a excepción del pequeño reino nazarí de Granada, queda bajo el control de los reinos cristianos. Miremos ahora diferentes aspectos sociales. Porque, la conquista militar de un territorio es solo el primer paso, casi diría que la parte fácil. Lo realmente decisivo es cómo se asienta la población en esas nuevas tierras, cómo se organiza y, claro, cómo se gobierna. Y en la península, ese proceso de repoblación fue el que dibujó el mapa social y económico que, en cierto modo, ha llegado hasta hoy. Hablemos de eso, porque repoblar suena a simplemente volver a poner gente donde no la había, pero por lo que entiendo fue mucho más complejo. Había zonas casi desiertas y otras con población musulmana que se quedaba. No fue un único proceso, sino, varias fases a lo largo de casi 700 años. La primera, en la Alta Edad Media, entre los siglos VIII y XI, se da en territorios muy peligrosos, la frontera pura y dura, como el Valle del Duero o el Pirineo aragonés y catalán,
zonas casi despobladas. ¿Y cómo convences a la gente para que se vaya a vivir a un sitio donde literalmente se arriesga la vida a diario? Pues dándoles algo que no podían tener en ningún otro lugar de Europa: tierra en propiedad. Es el sistema que se conoció como presura en León y Castilla y aprisco en la zona catalana. La idea era simple pero revolucionaria. El rey decía: cualquier hombre libre que ocupe una tierra, la trabaje y la defienda, es suya. ¿Me estás diciendo que en plena Edad Media, mientras el resto de Europa estaba hundida en el feudalismo con siervos atados a la tierra de un señor, aquí en la península se estaba creando una sociedad de pequeños propietarios libres? Justo eso. Hay quien ha llamado a esa primera Castilla un islote de hombres libres. Se crearon pequeñas comunidades de campesinos dueños de su parcela y que además gestionaban de forma comunal los bosques y los pastos. Esto creó un tejido social muy fuerte, casi democrático para la época. Claro, me imagino que a la alta nobleza y al propio rey a efectos de impuestos este modelo no les haría mucha gracia. Ninguna, pero era el peaje que había que pagar para asentar la frontera. Pero claro, la conquista avanzaba hacia el sur, hacia tierras mucho más pobladas y ricas, y el sistema tuvo que cambiar. Y entramos en la segunda fase. Ya no valía con el vaya usted y coja lo que pueda cultivar. Ya no. Entre los siglos XI y XIII, al conquistar los valles del Tajo y del Ebro, se aplica la repoblación concejil. Aquí el rey ya no se dirige a campesinos individuales, sino a una comunidad, a un concejo o una ciudad. Le otorga un fuero, que es como una mini-constitución para esa ciudad. ¿Y qué decía ese fuero? Pues establecía los límites de un territorio enorme, el Alfoz, que podía ser tan grande como una provincia actual, y definía los derechos y deberes de todos los que fueran a vivir allí. A cambio de defender el territorio, se les daban libertades, exenciones de impuestos, permiso para celebrar mercados. Ciudades como Salamanca, Ávila, Segovia o Zaragoza nacieron y crecieron así, como grandes concejos con un poder inmenso. Vale, entonces tenemos ya dos modelos: pequeños propietarios en el norte y grandes concejos de hombres libres en el centro. ¿Qué pasa cuando la conquista llega al sur, a Andalucía, a las zonas más ricas y densamente pobladas de Al-Ándalus? Pues que surge un problema logístico gigantesco. En el siglo XIII, Fernando III el Santo conquista en muy poco tiempo el valle del Guadalquivir. Son extensiones enormes, y ya no hay suficientes repobladores del norte para ocuparlas. La solución fue drástica y tuvo unas consecuencias enormes. ¿Cuál fue? Se recurrió a los que habían sido la punta de lanza militar de la conquista, la alta nobleza y, sobre todo, las grandes órdenes militares, como la de Santiago, Calatrava o Alcántara. Se les entregaron territorios inmensos, latifundios, a cambio de que ellos se encargaran de organizarlos y defenderlos. Y ahí está el origen de la Gran División. Ahí nace la España de los latifundios. El sur se organiza en torno a la gran propiedad, con enormes extensiones en manos de muy poca gente y una gran masa de jornaleros sin tierra. Y esa división que nace aquí en el siglo XIII es una de las claves históricas que explican la estructura social y económica de España durante siglos. Es el ADN de dos modelos de sociedad, el norte minifundista y el sur latifundista, que a menudo han chocado. Una vez que consigues asentar a toda esta gente con estos modelos tan distintos, la siguiente pregunta es inevitable y mucho más compleja. ¿Ahora quién manda aquí y cómo? Supongo que la forma de gobernar en un reino de hombres libres, como Castilla, no podía ser igual que en una corona de Aragón más enfocada al comercio. No tenía nada que ver. Aunque en la superficie los tres grandes reinos, Castilla, Aragón y Navarra, compartían instituciones como la monarquía, las cortes y los municipios, el equilibrio de poder era radicalmente diferente. En Castilla, desde muy pronto, se ve una tendencia hacia un poder real fuerte, casi autoritario. ¿Y cómo se manifestaba ese poder? Pues a través de instituciones muy centralizadas y dependientes del monarca. Estaba el Consejo Real, que eran sus asesores directos, la Audiencia, que era el Tribunal Supremo de Justicia, con jueces nombrados por él, y la Chancillería, que era el gran aparato burocrático del reino. Vamos, que el rey intentaba controlarlo todo. ¿Y las Cortes? Siempre pensamos en ellas como un contrapeso al poder del rey. Al principio lo fueron. Reunían a la nobleza, el clero y los representantes de las ciudades, pero con el tiempo la monarquía castellana las fue viendo como un estorbo. La nobleza dejó de ir porque ya tenía sus propios privilegios y no necesitaba negociar. Al final las cortes castellanas quedaron reducidas a las ciudades y su poder legislativo casi desapareció.
Su función principal acabó siendo votar los impuestos que pedía el rey y jurar al heredero, un papel más bien simbólico. Es decir, un modelo que tiende al absolutismo. Y mientras en Aragón, ¿qué pasaba? En la corona de Aragón la cosa era muy distinta. Hay que recordar que no era un reino unido, sino una confederación de territorios. El reino de Aragón, el Principado de Cataluña, el reino de Valencia, el de Mallorca, cada uno con sus propias leyes, sus propias instituciones y un gran recelo hacia el poder central. Entonces, ¿cómo se gobernaba ese puzzle? Con un concepto clave, el pactismo. En el fondo, es una idea muy moderna. El poder del rey no era absoluto, sino que se basaba en un pacto con sus reinos. Podríamos decir que el rey era el director general, pero cada delegación territorial tenía su propio convenio y sus propias reglas que él no podía saltarse unilateralmente. ¿Eso en la práctica qué implicaba? El rey tenía las manos atadas, sus propias cortes, y éstas sí que tenían poder legislativo. El rey no podía aprobar una ley o un impuesto sin el acuerdo de las cortes de ese territorio. Además, existían figuras como el virrey, para gobernar en su nombre en los territorios lejanos como Sicilia o Nápoles, y sobre todo, en Aragón existía el Justicia Mayor. Era un cargo ocupado por un noble, cuya función era asegurarse de que todo el mundo, desde el campesino más humilde hasta el propio rey, cumpliera las leyes y fueros de Aragón. Podía mediar en conflictos y defender los derechos de los aragoneses frente a los abusos del poder real. Es una figura casi única en la Europa de la época. Vemos la gran dicotomía. Castilla, centralista y autoritaria, Aragón, pactista y descentralizada. ¿Y qué hay de Navarra? Siempre parece el reino olvidado entre los dos gigantes. Navarra jugaba en otra liga. Funcionaba como un reino tapón entre Castilla, Aragón y, muy importante, Francia, con la que tenía lazos muy estrechos. Tenía sus propias cortes y sus propias instituciones. Pero su gran problema interno era una nobleza tremendamente levantisca y dividida en dos bandos irreconciliables, los agramonteses y los viamonteses. Era una especie de juego de tronos a la Navarra, con alianzas que cambiaban y que al final debilitaron tanto al reino que lo pusieron en bandeja para sus vecinos. Y supongo que estas dos formas de organizar la sociedad y el poder también se reflejaban en la economía. No puede ser igual la de un reino ganadero y guerrero como Castilla que la de una confederación de mercaderes como Aragón. Es que son dos modelos económicos casi opuestos. Tras una primera fase de estancamiento, a partir del siglo XI, los reinos cristianos viven una gran expansión. En Castilla, la gran fuente de riqueza no fue la agricultura, sino la ganadería. En concreto, la oveja merina. La famosa lana castellana. La mejor del mundo en esa época. Era finísima, muy resistente, y los talleres textiles de Flandes e Inglaterra pagaban fortunas por ella. La exportación de lana se convirtió en el gran negocio, tanto que el rey Alfonso X el Sabio creó en 1273 el honrado Consejo de la Mesta. Que suena algo muy respetable, pero en el fondo era un lobby, ¿no? El lobby más poderoso del reino, sin duda. Era una asociación de grandes ganaderos, nobles, órdenes militares, monasterios, a los que el rey otorgó privilegios enormes. El más importante era el derecho de paso para sus rebaños a través de toda Castilla, por las cañadas reales. Y el problema era que esas ovejas pasaban por encima de todo. Literalmente, tenían prioridad sobre las tierras de cultivo. Esto enriqueció enormemente a la nobleza y a la corona, que cobraba los impuestos, pero fue un desastre para la agricultura, que quedó en un segundo plano. Vamos que la Mesta llenó los bolsillos de unos pocos a costa de que las ovejas se comieran el futuro agrícola del reino. Y mientras en Castilla seguían a las ovejas, en Aragón miraban al mar. La corona de Aragón, sobre todo desde los puertos de Barcelona, Valencia y Palma, se volcó en el comercio mediterráneo, exportaban sus propios productos agrícolas y textiles e importaban especias y productos de lujo de Oriente. Crearon una red de consulados del mar por todo el Mediterráneo para proteger sus intereses. Esto generó una clase social que en Castilla apenas existía, una burguesía comercial riquísima y muy influyente en la política. Tenemos entonces dos economías a pleno rendimiento, cada una a su manera, pero sabemos que en el siglo XIV todo se tuerce. Y se tuerce de la peor manera posible. Primero una serie de años de malas cosechas y hambrunas, y cuando la población estaba ya debilitada, en 1348 llega el apocalipsis, la peste negra. Las cifras que se manejan son escalofriantes. Cuesta imaginarlas hoy en día. Se calcula que la corona de Aragón perdió casi el 40% de su población. Castilla, algo menos, en torno a un 25%. ¿Y cuáles fueron las consecuencias inmediatas de esa catástrofe?
Se abandonaron pueblos y campos de cultivo, la producción se hundió, el comercio se paralizó. Y para los señores, los nobles, supuso una caída en picado de sus rentas, porque tenían menos campesinos que les pagaran. Su reacción, imagino, no fue muy comprensiva. Todo lo contrario. Intentaron compensar sus pérdidas apretando todavía más a los campesinos que habían sobrevivido. Es lo que se conoce como los malos usos señoriales. Aumentaron los impuestos, les prohibieron abandonar la tierra. En Cataluña esto llevó a la rebelión de los payeses de Remensa, campesinos que tenían que pagar una fortuna para poder dejar el feudo. Mientras, en las ciudades, la crisis económica y el miedo buscaron un chivo expiatorio, y la violencia contra las comunidades judías se disparó. La inestabilidad política y la guerra civil eran casi inevitables. Y estallaron en todas partes. En Castilla, el conflicto fue especialmente duro, ¿verdad? Durísimo. Fue una guerra entre dos concepciones del poder. Por un lado, el rey Pedro I, que intentaba imponer un modelo de monarquía autoritaria, chocando con los privilegios de la alta nobleza. Por otro, esa misma nobleza que encontró un líder en el hermanastro del rey, Enrique de Trastámara. La guerra civil fue larga, cruel, y terminó con el asesinato de Pedro I en 1369 en la batalla de Montiel. Ganó la nobleza. Y con su victoria, la nueva dinastía Trastámara llegó al trono, pero a un precio muy alto. Debían su corona a los nobles. La monarquía castellana salió de esa guerra tremendamente debilitada, y la nobleza más poderosa que nunca. Esa debilidad llegó a su punto más bajo con el rey Enrique IV. Su sucesión fue un caos, y provocó otra guerra civil. La que enfrenta a su hija, Juana la Beltraneja, y a su hermana Isabel. Exacto, una guerra que en realidad era la última batalla entre esa nobleza poderosa que apoyaba a Juana y un nuevo modelo de monarquía fuerte que representaba a Isabel, ya casada con Fernando de Aragón. La victoria de Isabel supuso un giro de 180 grados, el inicio de la recuperación del poder real frente a los nobles. Mientras Castilla se desangraba en guerras civiles, la situación en Aragón era más tranquila. Para nada. De hecho, por una carambola dinástica, la misma familia Trastámara de Castilla acabó reinando también en Aragón. Y allí los problemas eran igual de graves. En Cataluña, la crisis del siglo XIV fue especialmente profunda. Los conflictos entre los payeses de Remensa y los señores en el campo, y las luchas de poder en Barcelona entre la oligarquía de grandes mercaderes, la Viga, y los artesanos y pequeños comerciantes, la Busca, acabaron estallando. Otra guerra civil. Sí, una guerra de 10 años, entre 1462 y 1472, que enfrentó al rey Juan II, padre de Fernando el Católico, con las élites catalanas. Fue una guerra que dejó a Cataluña completamente exhausta y que facilitó que el centro de poder económico de la Corona de Aragón se fuera desplazando hacia Valencia. Y en medio de todo esto, Navarra también se vio arrastrada a su propia guerra civil, la de los agramonteses y viamonteses, que estaba muy conectada con los conflictos de Aragón. El reino acabó cayendo en la órbita de influencia francesa, algo que Fernando el Católico, una vez rey, no estaba dispuesto a tolerar. En 1512 su ejército ocupó Navarra y la incorporó a la corona de Castilla, eso sí, con la condición de que el viejo reino mantuviera sus fueros y sus propias instituciones. Ha sido un placer acompañarles en este recorrido. Gracias por su atención.